Hacé de cuenta que vos compraste un par de zapatos en abril y la zapatería viene hoy, en octubre, y te dice, mirá, esos zapatos que yo te vendí en abril los compré a $1 de 20 pesos. Hoy el dólar está a 40 y no puedo reponer ese par de zapatos, así que vos me tenés que pagar la diferencia. Y decís, no, pero yo los zapatos ya te los pagué, ya los usé, te los compré en abril, ¿por qué te los tengo que pagar la diferencia ahora? Bueno, esto es lo que piden las productoras de gas, que le paguemos una compensación por la devaluación del peso. Y ellas pueden pedir lo que quieran, pero lo cierto es que la Secretaría de Energía de la Nación ha emitido una resolución en donde dice que los usuarios de gas residencial tenemos que abonar en cómodas cuotas una compensación por la devaluación desde el mes de abril a septiembre. Consumidores Mendocinos es una de las asociaciones, de las organizaciones no gubernamentales que de algún modo intenta defender a los consumidores. Y aquí está Martín Sevilla con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Qué buena pregunta. Nosotros lo que vamos a hacer es recurrir a la justicia porque esta resolución que emitió el secretario de Energía de Iguacel creemos que es arbitraria, irracional, inconstitucional fundamentalmente y confiscatoria. Por lo tanto, recurriremos a la justicia para que algún magistrado proteja los derechos de los usuarios argentinos que, bueno, siguen sufriendo los ataques y los embates tarifarios del gobierno nacional. Este rechazo se da por parte de muchas organizaciones de consumidores en todo el país. Efectivamente, en conjunto con asociaciones de defensa del consumidor nucleadas en la multisectorial a nivel nacional e inclusive de asociaciones de defensa del consumidor que tienen representación y participación en las comisiones de Enargas, estamos articulando para, bueno, tratar de generar un frente único que nos permita proteger a los usuarios argentinos que verdaderamente estamos ya sorprendidos, angustiados, ya este cúmulo de indignados, Sí. fundamentalmente. Pero qué descabellada por donde se lo mire. Ese repaso que hacía de calificativos a esta resolución nos lleva a resumirlo de esa forma, descabellada, tomada de los pelos. Uno piensa que se puede llegar a marcar hacia adelante, es decir, a partir de ahora la cotización del dólar es X, hay que pagar un poco más. Claro. ¿Por qué para atrás? ¿6 meses para atrás? Bueno, nosotros lo advertimos en las audiencias públicas y por supuesto el gobierno nacional hizo caso omiso porque en realidad acá ha habido una resolución por parte de la autoridad tarifaria de, digamos, normar una situación en forma retroactiva porque la situación jurídica ya está agotada. El gas fue suministrado y distribuido por la distribuidora, el usuario lo consumió y lo pagó. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para emitir resoluciones que tengan efecto retroactivo. Por imperio del Código Civil y Comercial, el artículo 7 dispone que solamente es el legislador el que puede imponer una norma que tenga efecto retroactivo, siempre y cuando se salvaguarden los derechos consagrados y las garantías constitucionales, que tampoco sería el caso porque una retroactividad de esta naturaleza va a atacar inevitablemente el patrimonio de los usuarios. Se puede entender como indexación. Digo, si yo no pagué, si estoy en deuda, me pueden indexar y decir, esos 20 que vos debías hoy son 40. Claro, pero si yo ya lo fíjate pagué. vos la inestabilidad y la inseguridad jurídica que genera esto. Una situación que está agotada, ahora te la vienen a cambiar, a renacer y a cambiar. Vulnera, por ejemplo, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data del año 1929 del efecto liberatorio del pago. Uno paga una obligación y queda extinguida. Ahora, Martín, en algún momento los mendocinos estuvimos exentos de pagar, digamos, un plus por la importación de gas gracias a un recurso que había presentado Protectora y que la Justicia Federal hizo caso en ese momento, hizo lugar a ese recurso. Esto puede llegar a servir como un precedente porque también se está hablando de lo mismo, digamos, de lo que pagan las distribuidoras por la importación de gas. Sí, en realidad esto es más grosero todavía, porque lo que pretenden es obtener niveles, digamos, mantener incólumes sus niveles de rentabilidad por las diferencias diarias acumuladas, vulnerando los principios esenciales que tiene una tarifa. Es decir, una tarifa tiene que ser justa y razonable. ¿Dónde está la razonabilidad de imponer un aumento retroactivo del gas consumido? ¿Dónde está la justicia y la equidad? Que además hay una cosa muy importante, este nuevo aumento va a sumergir a mayor cantidad de mendocinos a este flagelo que nosotros señalamos hace un tiempo atrás, que es la pobreza energética. Según los relevamientos que hicimos, hay más de 500.000 de mendocinos en el Gran Mendoza que sufren este flagelo social. Imagínense que recientemente nos retiraron la bonificación por ahorro.
ya no existe más. Ya no existe más. Han ajustado los niveles de tarifa social, ahora bonifican un bloque de consumo cada vez menor. Es decir, sumado a este nuevo aumento... El aumento del 35% aproximadamente desde el 1 de octubre. En diciembre se espera otro incremento que tampoco se sabe de qué porcentaje. Exactamente, esos son los cuadros tarifarios. Sumado a los cuadros tarifarios nuevos... ¿Cuánto ha aumentado el gas en el último año? No, los números son exorbitantes. Tendría que verlos en detalle, pero los comparativos son escandalosos, del 500%. Números que, por supuesto, varían, depende de la categoría y el usuario, ¿no? Pero los números son insostenibles porque no tienen adecuación con los ingresos familiares. Este es el problema. El precio de las tarifas va como un misil hacia el cielo y aquí vamos por las escaleras, el valor de los salarios. Por lo tanto, digamos, hay un empobrecimiento energético sistemático donde cada vez más familias argentinas y mendocinas son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas energéticas. Ahora, ¿por qué la tienen tan atada las empresas de servicios públicos? Porque ¿Por qué la tienen tan asegurada? El negocio no pierde un solo peso. Porque son intereses, estimado. El Gobierno Nacional, en conjunto con el órgano de Contralor que debería defender los derechos de los usuarios, está defendiendo los intereses de las empresas. Y esto no es solamente en este aspecto. Cuando uno mira las políticas tarifarias y energéticas desde principios del 2016 a la fecha, tienen un solo sentido: garantizar el negocio para 4 o 5 corporaciones del sector, más 9 10 distribuidoras de todo el país. Y en el contrato que tienen las empresas que están concesionando, digamos, un servicio del Estado, ¿se establece que los usuarios de este servicio deben ser respetados o solamente que las empresas deben tener rentabilidad? Digamos, ¿qué se prioriza en ese contrato que ya está y que tenemos todos los argentinos? Bueno, por supuesto que el norte de toda la normativa en materia energética es la protección de los derechos del usuario. Si uno mira la normativa del marco regulatorio del servicio público del gas, etcétera, digamos, los primeros deberes que tiene el Estado es proteger al usuario, que siempre es el más débil. Ustedes piensen que estamos hablando con corporaciones de capital transnacional, con un poder verdaderamente exorbitante, además prestando un servicio de características monopólicas, con los beneficios que eso trae aparejado, frente al usuario de a pie, que tiene que ir a reclamar todos los días, que le suben permanentemente el precio de los servicios públicos en forma absolutamente injustificada, que no llega a fin de mes. ¿Quién debería ser el actor principal? Enargás. Bueno, Enargás hace caso omiso, no defiende los intereses de los usuarios y es más una correa de transmisión de la defensa de los intereses de las empresas. Esta compensación por devaluación, ¿deberíamos pagarla en cuotas, en cuántas cuotas y a partir de cuándo? Supuestamente desde el 1 de enero en 24 cuotas, y lo que más nos sorprende es con intereses. Tasa activa del Banco Nación. Estimado, ¿quién es responsable de la mora? ¿Por qué con intereses? Porque así lo dispone la resolución 20/2018. ¿Y yo qué culpa tengo del dólar? Claro, los usuarios parece que tenemos la culpa de la devaluación. Pero, ¿quién es el responsable de la mora? ¿Y si no lo pago, qué pasa? Y si no lo pagan, ahora está en vigencia una medida cautelar de la Justicia Federal de Dolores, donde un juez federal dispuso la prohibición de cortar el suministro de gas domiciliario en todo el país por falta de pago. No lo paguemos más, entonces listo. Pero eso va a traer inevitablemente una consecuencia posterior porque es una bola de nieve. Usted piense que es una medida cautelar. En algún momento esa medida cautelar deja de tener vigencia. Claro, ya te cobran intereses en esta compensación y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando uno paga la boleta. Tampoco viene en una boleta aparte esta compensación. Va a venir, digamos, como un ítem extra dentro de la factura. Un ítem extra. Qué sorprendente, ¿no? El usuario que... O sea, ni siquiera van a hacer otra factura, no van a gastar plata en papel. No. Es la misma. Es la misma. Y es indignante que el usuario, que a pesar de todo va y paga la boleta porque no quiere ser morosa, porque quiere cumplir, porque es un ciudadano de buena fe, viene y encima le ponen una contribución extraordinaria y con intereses cuando él no se atrasó un solo día. Esto es lo más sorprendente, ¿no? Por eso el objetivo es consolidar los niveles exorbitantes de rentabilidad que tienen las empresas de Marcelo Midlin, de Nicolás Caputo, Tecpetrol, señalábamos antes, Eurnequia, Antechin, en fin, las corporaciones que manejan el mercado gasífero. Ahora, en la si República las Argentina. asociaciones de consumidores no tienen éxito y finalmente tenemos que pagar esta compensación para que las pobres empresas no pierdan dinero, esto, digamos, se va a tener que hacer efectivo
en cuotas, decíamos, en 24 cuotas, pero se puede hacer un cálculo de cuánto es lo que vamos a tener que pagar si nosotros vemos la factura que pagamos en los últimos periodos. Mira, los cálculos individuales todavía no los podemos hacer porque son cálculos un tanto complejos. Según las estimaciones, dan que serían aproximadamente 10.000 millones de pesos lo que tendríamos que pagar los usuarios argentinos a las empresas, más intereses. Siempre es que es una Pero cosa es un extraordinaria. proporcional de lo que vos consumiste. Esa es la situación, depende de De lo lo que que uno consumió. consumimos nosotros, ¿cuánto es lo que importan? Lo que pasa es que esto No no es tiene por el nada, gas importado. esto no tiene nada No. que ver con el gas Es importado. por lo que perdieron por la devaluación. Exactamente. Ah. Las distribuidoras nos cobraron, de acuerdo Sí. al último cuadro tarifario, $1 Claro. a 20.34, porque es lo que nosotros... Bien, cobran en dólares entonces. Es que, Ahora es que las Ahora políticas... estoy entendiendo. Es que Es la que, política... claro, el gas en boca Nosotros del ganamos en nacional- pesos, pero las No, empresas no. de gas cobran en dólares. Es que ese es Están el primer dolarizadas. problema, Exacto. Daniela. Dolarizaron el precio del gas. Entonces nosotros lo pagamos en dólares. Claro, claro. Fija, el cuadro Tenía la tarifario- inocencia de creer que era por el porcentaje de gas importado, pero no. No, No. de ninguna. En todo caso tendría alguna razonabilidad o Sí, alguna sí. justificación. No, aquí no. Aquí al cuadro tarifario nosotros los usuarios pagamos a 20.34 y las distribuidoras les tienen que pagar a las empresas a 38.40. Esa diferencia, ¿quién la paga? Claro. Bueno, vamos al usuario. Claro, el Sigamos gas en boca ajustando de el pozo bolsillo de lo los cobran usuarios. hoy a, ¿cuánto? A 38 pesos. A 38 pesos, que es el momento dólar, de la claro. liquidación de la facturación. Exacto, cuando liquidan. Exactamente. Pero, ¿y lo que pagaron en abril qué tiene que ver ahora? Bueno, lo que pasa que, digamos, lo que prevén los contratos de suministro es siempre con el amparo del Gobierno Nacional y la legislación vigente es lo siguiente. Las distribuidoras tienen que pagar el gas a las productoras a los 74 días de que le inyectan el gas en el sistema. Claro, capaz que el dólar cuando inyectan el sistema valía, suponete, 25. Pero a los 74 días, fruto de esta Valía hecatombe cambiaria, llegó a 40. Entonces, las distribuidoras empiezan a tener deudas millonarias con las productoras. El tema es que las distribuidoras se han enriquecido mucho en estos años y las productoras ni les cuento. Los niveles de rentabilidad son incomprensibles, de escandalosos. Entonces, por un principio de justicia y equidad decimos, si han tenido tantas ganancias, absorban los costos de la devaluación. Aguántensela, como hizo el panadero, como hizo el del Lubricentro, cuando compró el tacho de aceite y lo tiene que pagar ahora. Riesgo empresario, estimado. Es lo Eso. que usted señalaba. Exacto. Riesgo empresario. Acá no tienen ningún tipo de riesgo las empresas. En realidad los que tenemos riesgo somos los usuarios. Somos nosotros. Queremos que el gobierno nacional compense a los 45 millones de usuarios argentinos devaluación. que nos compense por la devaluación, porque los salarios y los ingresos familiares también han sido depreciados por la devaluación. Bien. ¿Por qué no nos protegen a nosotros? Gracias, Gracias, Martín. Todavía Muy no se amable. sabe de qué manera se va a hacer, nos decía Martín, si será un recurso de amparo o qué tipo de presentación, pero son más de 30 las asociaciones en todo el país las que van a presentarse ante la justicia para tratar de frenar esta locura.